unas rentabilidades que están muy por debajo de las comisiones que estos productos están cobrando al cliente año tras año. Los minerales, los meteoritos, hasta las cartas de Pokémon y la evolución del euro frente al dólar ha sido negativa para ti, no importa. Hola a todos y a todas, bienvenidos a Entiende la Economía. Hoy hablaremos de los distintos productos de inversión que están a tu alcance. No pretendemos ser muy exhaustivos, pero sí veremos la mayoría de estos productos y algunas de sus características. Y esta situación la habréis vivido muchos de vosotros. Entráis en vuestra oficina bancaria y el agente de turno os presenta un fondo de inversión, más o menos seguro, más o menos arriesgado. Y yo os diría que ante esa situación de entrada desconfiéis. Desconfiéis porque la mayoría de los fondos que ofrecen los bancos, pues se puede comprobar por el rendimiento de los últimos años que realmente son solo beneficiosos para los propios bancos, ¿eh? Mismamente, el diario 5 Días apuntaba en junio del año pasado que el 53% de los fondos de inversión y planes de pensiones españoles no baten siquiera a la inflación en un periodo de 10 años. O sea, estamos hablando de unas rentabilidades muy bajas y en algunos de estos productos, como veremos a continuación, incluso negativas. Sin ser exhaustivos, aquí tengo en pantalla algunos ejemplos de estos fondos de inversión de muy baja rentabilidad para el cliente. He escogido 6, pero realmente hay cientos de ejemplos semejantes a estos. No quiere decir ni que estas entidades que aparecen en pantalla sean especialmente malas en sus productos, ni que las que no salen en esta pantalla sean especialmente buenas. No es eso lo que quiero decir, simplemente he cogido 6 productos con mala rentabilidad en los últimos años. CaixaBank Monetario Rendimiento Estándar, más 0,42% en un periodo de 10 años. Santander Renta Fija, menos 0,46%, es decir, una rentabilidad negativa. Ibercaja Capital Garantizado, menos 0,50%, en un periodo de 5 años, porque es el tiempo de vida que tiene el producto de momento. BBVA Bonos a corto plazo, 0,18%. Bankinter Renta Fija a largo plazo, R, menos 0,10%. BBVA Fontesoro a corto plazo, más 0,20%. Es decir, unas rentabilidades que están muy por debajo de las comisiones que estos productos están cobrando al cliente año tras año. La fuente de información para estas rentabilidades, como veis ahí, ha sido Morningstar. Y ya digo, no son ni mucho menos excepciones rebuscadas. Habría cientos de casos como estos 6 que están presentados en pantalla. Mi pretensión con la diapositiva anterior es que os deis cuenta que existen muchos productos de inversión a tu alcance para los cuales no necesitas necesariamente la colaboración de tu banco ni acudir a esos productos con altas comisiones. Tenemos aquí en esta diapositiva un abanico de productos de inversión bastante amplio. No están todos los productos de inversión, pero sí los que mayoritariamente se utilizan, ¿no? Ya hablamos en el episodio anterior de los productos de riesgo casi cero, como son las cuentas remuneradas, los depósitos, los bonos del Estado de corto plazo o los fondos monetarios. Y veíamos que tenían una rentabilidad en el entorno del 2, 3, 3,5%. Luego tendríamos un bloque de productos de riesgo que yo he catalogado como bajo, que serían la inversión inmobiliaria residencial, la inversión en oro, fondos indexados al Standard & Poor's 500,
la renta fija soberana de largo plazo, la renta fija corporativa de corto plazo. En fin, este tipo de productos nos permitiría, por término medio y según las estadísticas históricas, una rentabilidad en el entorno que va del 3,5 al 8%. Eso, evidentemente, no implica que haya años que tengamos una rentabilidad inferior o incluso negativa y otros años que tengamos una rentabilidad muy superior a ese 8%, porque estamos siempre hablando de medias anualizadas. Tenemos también un grupo de productos de inversión que yo he catalogado como de riesgo medio, que serían inversiones en metales preciosos que no son oro, podrían ser, pues, por ejemplo, plata, platino, paladio, rodio. Inversión en renta fija corporativa de largo plazo, es decir, deuda de las empresas a largo plazo. Inversión inmobiliaria comercial, ¿esto qué es? Pues esto es invertir en locales comerciales. En lugar de adquirir viviendas, pues adquieres locales comerciales pues para alquilar, por ejemplo. Otra manera de invertir en inmobiliario sería la inversión en REITs o SOCIMIs. Estas son sociedades de inversión inmobiliaria, a través de las cuales tú pones una cantidad de dinero, la que tú quieras, y eso te hace poseedor de un determinado porcentaje en una determinada promoción de vivienda, por ejemplo. Este tipo de inversión es interesante si quieres invertir en inmobiliario, pero no quieres adquirir una casa completa. No estás en este momento pensando en hacer un desembolso semejante, ¿no? Luego tendríamos también los ETFs sectoriales, es decir, ETFs, por ejemplo, este año están relativamente de moda, pues los ETFs de defensa, los ETFs de videojuegos o ETFs de metales preciosos. Dentro de la categoría de riesgo alto, yo he incluido las acciones de una empresa concreta, pero de empresas que tengan cierta consolidación en el mercado. Por ejemplo, cualquier empresa del IBEX 35, cualquier empresa del SP 500, si la adquieres a título individual, yo la incluiría dentro de productos de riesgo alto. Ya hemos visto en episodios anteriores del podcast cómo es mucho menos riesgo el invertir en índices que invertir en acciones individuales. También considero una inversión de riesgo alto el Bitcoin. Si bien es cierto que en los últimos 7-8 meses está dando muestras de ir adquiriendo poco a poco características como para incluirlo en un futuro próximo dentro de la categoría de riesgo medio. También tendríamos el crowdlending. El crowdlending es es poner tu dinero para poder hacer micropréstamos a personas que lo puedan necesitar para sus proyectos. Evidentemente, a cambio de esos préstamos, estas personas tendrán que devolver el principal con los correspondientes intereses. También en esta categoría incluiría los ETFs indexados a acciones de países emergentes o a sectores más volátiles. Y en riesgo muy alto, pues yo he incluido las altcoins, es decir, las criptomonedas que no son Bitcoin, las opciones y futuros, que estos son productos derivados más complejos de lo que hemos venido hablando. Los productos apalancados, ¿en qué consiste un producto apalancado? Bueno, tú cuando adquieres una determinada acción o un determinado ETF, si lo adquieres apalancado, imagínate que tomas un apalancamiento 2x, ¿eso qué significaría? Eso significaría que cuando hay ganancias, tú ganas el doble, pero cuando hay pérdidas, tú pierdes el doble. ¿De acuerdo? Eso sería un producto apalancado 2x. También existen productos apalancados 3x, 5x, 10x, etc. Dentro de la categoría de productos de muy alto riesgo, yo también he querido incluir las acciones especulativas. Esas acciones
que pueden subir y bajar de precio extraordinariamente de un día para otro. La inversión en startups, que bueno, la inversión en empresas que empiezan de tipo tecnológico principalmente, pues puede ocasionalmente dar unos rendimientos muy altos, si bien es cierto que muchas veces por cada una empresa que consigue despegar de las startups hay 9 que no lo consiguen, ¿eh? O sea que el riesgo evidentemente es muy alto. Y por último también he incluido las meme coins, que me parecen de un riesgo extremo. Las meme coins son criptomonedas que no están respaldadas por ningún tipo de proyecto, ningún tipo de proyecto empresarial que permita obtener algún beneficio por el uso de esa criptomoneda. Muchas veces son simplemente monedas promocionadas por algún famoso y hay que tener un cuidado extremo con este tipo de productos, que eso sí, como veis, se pueden conseguir rentabilidades superiores al 500%, incluso muy superiores a veces, pero también, como veis, se pueden obtener rentabilidades del menos 100%, es decir, se puede perder todo el dinero invertido. La elaboración de este cuadro, como mencionaba antes, es propia y las rentabilidades que se plantean, los intervalos que hemos planteado, pueden variar ampliamente en las circunstancias reales, según la economía del momento. Existen otros productos que no están en este cuadro y serían las llamadas inversiones alternativas, que pueden ser muy interesantes. Algunas de estas inversiones alternativas pueden ser los cómics, las monedas, los sellos, los coches en miniatura, los minerales, los meteoritos, hasta las cartas de Pokémon. Es decir, hay productos para invertir de lo más variado, y bueno, yo simplemente en el cuadro he recogido, insisto, los más habituales. ¿Y cómo invierto en estos productos? Pues muy sencillo, a través de bancos tradicionales como BBVA, Santander o CaixaBank, a través de neobancos híbridos como MyInvestor, Trade Republic o Revolut, o a través de brokers como DeGiro o IBKR. Quiero advertir que ninguna de estas empresas me está pagando ningún tipo de publicidad. No vaya a ser que alguien piense lo contrario. ¿En qué se diferencian estos tres tipos de entidades? Bueno, pues, por ejemplo, el broker no suele tener licencia bancaria. Por ejemplo, no podría hacer préstamos hipotecarios. Los neobancos híbridos y los brokers normalmente no tienen oficinas físicas, mientras que los bancos tradicionales sí. También es cierto que este punto cada vez es una ventaja menor por parte de los bancos tradicionales, puesto que en los últimos tiempos muchos de ellos te obligan a solicitar una cita y pretenden que hagas el 99% de tus operaciones a través de tu ordenador o de tu teléfono móvil. Y por otra parte, los neobancos y los brokers pues suelen tener un teléfono de atención al cliente que funciona pues más o menos bien también. En cuanto al uso de cuentas corrientes, tanto los neobancos como el banco tradicional lo permiten, pero los brokers normalmente no, aunque hay algunos que sí ofrecen cuentas asociadas. ¿Con cuáles entidades recomiendo invertir? Pues personalmente yo invertiría con neobancos híbridos o brokers y no con bancos tradicionales. ¿Por qué? Porque estos últimos ofrecen productos con unas comisiones más altas y generalmente el abanico de productos que te ofrecen en realidad estarían encuadrados en menos bloques que los que te comentaba en la diapositiva anterior. En cuanto a si ofrecen o no hipotecas estas entidades, pues el banco tradicional sí, el broker no, y el neobanco híbrido a veces sí, a veces no, depende de la entidad. Todos ellos están supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en el caso de los bancos también tenemos la supervisión de los bancos centrales. ¿Y qué hago yo? Bueno, pues
Quede claro que lo que voy a comentar a continuación no es una recomendación de inversión ni tampoco pretende ser ningún tipo de publicidad de ninguna de estas empresas. En mi caso, yo tengo un fondo de emergencias, un colchón de seguridad que me puede cubrir hasta 4 meses de mis gastos regulares y eso lo tengo repartido en dos cuentas, en Banco de Sabadell y en Bank Norwegian. Luego utilizo para mis inversiones como intermediario MyInvestor y Trade Republic. Los activos de bajo riesgo que yo tengo son, como veis, ETFs de oro, un ETF del IBEX 35, un ETF de Europa del Este y un fondo de gestión activa en los Estados Unidos, que, bueno, por los problemas del cambio de divisa y la evolución que ha tenido el dólar frente al euro en los últimos 6 meses, pues ciertamente no está siendo una inversión especialmente productiva. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo también activos de riesgo medio, como es un ETF de empresas chinas, un ETF de inversión en plata, dentro de los activos de un riesgo que podemos considerar alto, tendría un ETF de Bitcoin y unas acciones individuales de la empresa Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Y en estas me sucede lo mismo que con el otro producto norteamericano que os comentaba. En estos momentos no son productos especialmente interesantes por la evolución del dólar frente al euro. Y por último tengo también un ETF de altcoins. Este es un activo de muy alto riesgo y por tanto la cantidad que tengo aquí depositada es una cantidad muy modesta. ¿Bien? Bueno, ya hablaremos a lo mejor con más detenimiento en otro programa sobre mi cesta de productos de inversión y cómo me va con ella. Pero bueno, quería daros aquí unas pinceladas sobre cómo es el lienzo de mis inversiones. Puede ser que a estas alturas ya te hayas decidido a invertir, ¿eh? Incluso puede que tengas claro que los fondos de inversión indexados o los ETFs indexados son productos muy interesantes y que entre ellos, pues tú prefieres, por lo que sea, el ETF indexado, por ejemplo, porque te permite comprar y vender en cualquier momento del día en el que el mercado esté abierto. Incluso imagínate que ya te has decidido por invertir en un producto que esté indexado a la bolsa estadounidense, al Standard & Poor's 500. Empiezas a mirar el catálogo de ETFs disponibles y hay docenas y docenas. Descartas los que tienen apalancamiento. ¿Cómo los reconoces los del apalancamiento? Pues porque tienen las letras 2 por, 3 por, 5 por, 2X, 3X, 5X en el propio nombre del producto. ¿Vale? Una vez descartados esos, te llaman la atención, pongamos por caso, estos 5 que están en pantalla. Vamos a ver sus características. El primero de ellos, el iShares Standard & Poor's 500, en euros tendría pues una comisión de compra con MyInvestor del 0,12%. Te aplicaría un mínimo de 2 euros. Y con Trade Republic tendría una comisión de compra de 1 euro. Evidentemente, esta comisión se aplica únicamente en el momento de la compra, bueno, y también en el momento de la venta, pero es una única ocasión. En cambio, la comisión de gestión que vemos a continuación, esa te la cobraría iShares, el gestor del fondo, y te la cobraría anualmente, pero no te lo cobraría de una sola vez, sino que estaría repartido en pequeñísimas cantidades día por día. Imagínate que en lugar de tener tu producto de inversión, en lugar de tenerlo un año, pues lo tienes medio año. Pues la comisión de gestión entonces durante ese medio año habría sido 0,035% de la cantidad invertida, es decir, la mitad porque fue medio año. Tienes que tener en cuenta que en este producto la moneda de inversión es el dólar estadounidense, y con ello tienes que asumir los riesgos que conlleva. Es decir, si durante el periodo que dura tu inversión el índice Standard & Poor's 500 va bien, pero la moneda estadounidense va mal, puedes llegar a perder dinero con este producto.
Y la política de dividendos de este ETF es una política de acumulación. ¿Qué significa esto? Pues que cuando se produce el reparto de dividendos por parte de las empresas que forman parte del Standard Poor's 500, pues el gestor, en lugar de abonártelos a través del trader en tu cuenta corriente, pues los va a reinvertir en el mismo producto, lo cual puede ser muy interesante a efectos fiscales. El segundo de los productos, el de Vanguard, tiene unas características muy semejantes al anterior y básicamente difiere en la política de dividendos, que en este caso es una política de distribución. Eso significa que los dividendos van a ser abonados en tu cuenta corriente, en la cuenta corriente asociada a tus inversiones. Y en el momento de ser abonados, pues tendrás que pagar el 19% a Hacienda. Proceso que es automático, ¿eh? Tú no tienes que preocuparte, simplemente verás que la cantidad abonada ya está disminuida por el impuesto. El tercero de los productos tiene un nombre muy semejante al anterior, Standard Poor's 500 de Vanguard, pero le falta la palabra EUR. Y esto lo cambia todo, porque esto significa que la moneda de pago no es el euro. En los anteriores, la moneda de inversión era el dólar estadounidense, pero la moneda de pago era el euro. En este caso, la moneda de pago también tiene que ser dólar estadounidense. ¿Eso qué significa? Pues significa que tu trader o la plataforma con la que trabajes, antes de proceder a adquirir el producto, tiene que cambiarte tus euros por dólares y te va a aplicar una comisión, en el caso de MyInvestor del 0,30%, en el caso de Trade Republic del 0,25%. ¿De acuerdo? El cuarto de los productos es un producto que lleva en su nombre la denominación hedged. Esto significa que el riesgo de cambio está cubierto, está cubierto por una especie de seguro, o para ti es como si fuera una especie de seguro, por el cual la comisión de gestión va a ser más alta, 0,20%. ¿Qué significa este seguro? Pues significa que lo que haga el dólar estadounidense respecto al euro a ti te da igual. Tu fondo va a subir o bajar de valor única y exclusivamente en función de lo que haga la bolsa estadounidense. Lo que haga la moneda te da igual. Es un producto especialmente interesante en los tiempos actuales en los cuales el dólar se está devaluando frente al euro. Y por ello te recomiendo que lo tengas en cuenta y que lo estudies porque puede ser, ya digo, interesante. El último de los productos, HSBC Standard Poor's 500, es un producto que no difiere sustancialmente de los anteriores, excepto que la comisión de gestión es un poco más alta. Y teniendo en cuenta que la gestión de estos productos es automática y que tú no vas a notar diferencias sustanciales en la gestión, pues pagar un 0,02% adicional no parece justificado. Ten en cuenta que cuando adquieres uno de estos productos, tanto las compras como las ventas solo las vas a poder realizar en el horario de los mercados europeos, es decir, de 9 a 5 y media de la tarde. Pero la bolsa estadounidense abre de 3 y media a 10 de la noche. ¿Esto qué significa? Pues que después de las 5 y media de la tarde, aunque veas subir y bajar los precios de las acciones, no se va a ver reflejado en el valor de tu ETF. Y después de las 5 y media, aunque quieras comprar y vender tu ETF, no vas a poder hasta las 9 del día siguiente. Cuando hagas operaciones con estos productos de compra, de venta, te aconsejo que tengas claro cuál es su código ISIN. Es un código internacional que identifica los productos de inversión. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque, como ves, por el nombre se parecen tanto que puedes llegar a confundirlos o confundirte al hablar con el teleoperador que te esté atendiendo si haces la gestión telefónicamente. Entonces es mucho mejor tener claro cuál es el código ISIN. En el caso del primero de ellos,
sería el IE00B5BMR087. Y es bastante fácil de encontrar dentro de la ficha de características del producto. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que haya sido de utilidad para ti. Si ha sido así, por favor, dale al like o mejor aún, suscríbete si no lo has hecho ya. Muchas gracias por la atención. Hasta la semana que viene, si tú quieres. Adiós.